Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversas que nos mudam, um podcast sobre a inovação social e o mundo, onde partilhamos consigo as histórias de pessoas que estão a marcar o presente e que prometem mudar o mundo. Eu sou Margarida Oliveira, técnica do Centro de Inovação Social da Fundação Eugénio de Almeida. Hoje recebo no podcast Alejandro Hernández Renner, CEO da Fundação Maimona. Bem-vindo, Alejandro, é um prazer recebê-lo. Obrigado, buenas tardes. Alejandro Hernández Renner, de nacionalidade espanhola, é atualmente CEO da Fundação Maimona e é especialista em desenvolvimento e inovação local e empresarial, promotor de inúmeros projetos de conteúdo social ou empresarial, de dimensão nacional ou internacional e com uma vasta experiência nesta área. Alejandro foi ainda diretor do Gabinete Europeu do Governo da Extremadura em Bruxelas e também diretor da inovação do Governo da Extremadura, entre outros cargos de extrema importância. Obrigada, Alejandro, mais uma vez por estar presente connosco aqui no nosso podcast, uma iniciativa pioneira do Centro de Inovação Social. E para começar esta conversa, pergunto como é que foi o caminho do Alejandro até chegar CEO da Fundação Maimona? Pues fue un camino de exploración y fue un camino de ida y vuelta. Yo nací en Cáceres y soy hijo de una mujer alemana que conoció a un español en Londres, entonces sentí desde el principio que tenía cosas que hacer en el mundo y como mis padres tenían una escuela de idiomas, aprendí idiomas rápido y me concentré en intentar buscar una carrera internacional y estudié Derecho y cuando terminé la carrera me dieron una beca para ir a Bruselas y pensé que ese era el momento en el que yo no iba a volver nunca a Extremadura. Pensé que empezaba mi carrera internacional, para la que había estudiado toda mi vida, y cuando llegué a Bruselas, y estuve 7 años trabajando en Bruselas, de repente adquirí una conciencia completamente distinta de qué quería. Y descubrí que más allá de las superestructuras, de los grandes programas de la Unión Europea, me interesaba qué pasaba en el territorio. Y entonces pude volver y desde entonces estoy encantado de colaborar humildemente al desarrollo de Extremadura y también de la Euroregión Euroace, porque hay mucha sintonía entre los dos lados de la frontera. Que bom o caminho que o Alejandro teve e com a influência dos seus pais. E perguntava-lhe quando é que surgiu o interesse, ou se o interesse pela área do empreendedorismo surgiu logo, ou se foi uma coisa que foi pensando e foi dando passos para chegar até lá. A mí me fascina desde el principio de mi trabajo la capacidad de las personas, de muchas personas que he conocido, de crear nuevas realidades. Y para mí esa es la idea de emprendimiento. La idea de emprendimiento es sencillamente crear. Somos seres imaginativos. Es una rareza en la biología de la Tierra. Imaginamos cosas y somos capaces de construirlas. Y para mí eso es una cuestión humana esencial y muy interesante. Y por eso, desde el principio, también estuve implicado en proyectos empresariales propios. Experimenté qué era emprender con toda su emoción, con toda su dureza y como he tenido un recorrido muy diverso, muy ecléctico, he estado trabajando en temas comerciales, en temas de administraciones, en mundos distintos, encontrar la oportunidad de desarrollar esas ideas en una fundación en Extremadura ha sido una bendición, ha sido una casualidad y ha sido un privilegio. La Fundación Maimona la creó Diego Hidalgo para hacer este tipo de cosas en nuestra región y yo me siento muy honrado de haber podido ayudar a que durante 24 años se hayan hecho. Sim, já são muitos anos a trabalhar nesta área e ainda bem, porque nós sabemos que o Alejandro tem um papel muito importante naquilo que é o desenvolvimento do empreendedorismo na região da Extremadura. Mas aqui que já que falou da Fundação e que teve este privilégio de trabalhar tantos anos dentro da Fundação Maimona, qual é o trabalho que principalmente desenvolvem? Têm empreendedores que trabalham convosco, estão mais focados para a área do empreendedorismo social, para o empreendedorismo empresarial, se é um mix dos dois?
Sí, estamos focalizados en apoyar el emprendimiento, la innovación y la filantropía innovadora en Extremadura, pero la manera de entenderlo es una manera muy amplia. A veces hacemos la broma de que nosotros ayudamos a las personas que quieren hacer cosas, cosas decentes, buenas para la sociedad. Claro. Pero para eso pensamos que no hay un método, sino que hay todo un trabajo de acompañamiento que tiene muchas formas. Entonces hemos estudiado muchas metodologías a través de proyectos, a través de redes nacionales, internacionales, siempre con esa idea de considerar a la persona emprendedora como algo muy valioso para la sociedad, que tiene que hacer un camino, que tiene que aprender, que tiene que equivocarse y que necesita de un entorno social favorable para experimentar y para crear. Y para crear riqueza, para crear empleo, para crear soluciones sociales, para crear lo que necesite crear, porque es verdad que las personas emprendedoras somos todos. Todas las personas podemos desarrollar actividad nueva, imaginar futuro, pero muchas veces las condiciones sociales no nos favorecen. Entonces, para nosotros otra parte, aparte del apoyo a los emprendedores importante, es crear un ecosistema favorable para el emprendimiento. Y dentro del emprendimiento, el emprendimiento social, creemos que es lo más delicado, lo más complicado, lo más especial, porque emprender es complejo. Sí. Y emprender buscando el impacto conscientemente desde el diseño es todavía más complejo. Sí, sí. Y más admirable y por eso probablemente más necesario y más valioso para la sociedad. Sim, sem dúvida. Existem vários empreendedores, sabe-me dizer o número de empreendedores com quem trabalham e algumas das áreas que trabalham? Bueno, nosotros tenemos la puerta siempre abierta y esto supone que no hay una exclusión de ninguna categoría. Entonces, nos encontramos con una realidad muy diversa. A lo largo de estos 20 años aproximadamente hemos estado implicados en unos 1.000, 1.200 proyectos de manera muy directa. ¿Qué tipo de cosas hace la gente en un entorno bastante rural como es Extremadura? Cualquier cosa que te puedas imaginar. Nosotros hemos estado en proyectos de startups, de spin-offs universitarios con un alto componente de innovación, tecnología, investigación, incluso a cuestiones muy simples, pero que localmente tienen mucho valor. Por ejemplo, cuando en un pueblo de repente no hay ninguna peluquería moderna, y aparece una peluquería unisex con dos personas jóvenes que cortan el pelo de otra manera y de repente las chicas y los chicos del pueblo pueden sentir que allí hay una solución para sus necesidades y no tienen que irse a ninguna ciudad, pues estamos creando una realidad de desarrollo local muy importante, aunque sea un proyecto muy pequeño. Entonces, no creemos que ningún sector sea especialmente relevante, porque de manera natural las personas, en función de su recorrido personal, de sus estudios, de su especialidad, desarrollan proyectos muy diversos. Unos y otros tienen mucha relación entre sí porque están en un estado parecido en un mundo global. Entonces, dependerá de la ambición de cada proyecto, la capacidad que tenga de crecer o no, pero tampoco a nosotros el crecimiento nos obsesiona. Nos parece que el crecimiento es una cosa natural. Y por eso asumimos que todos los proyectos, por definición, son interesantes. Que bom saber o impacto que a Fundação Maimona tem na Extremadura e também os nossos ouvintes passarem a conhecer, se não conheciam. E agora pergunto, sendo o Alejandro CEO da Fundação Maimona, quais são os maiores desafios no território de Los Santos de Maimona e Extremadura? Es una pregunta difícil. Es complicado. Yo creo que los mayores desafíos que afrontamos son culturales, son nuestras propias incertidumbres, nuestras
propias inseguridades. Somos territorios territorialmente privilegiados, o sea, tenemos unos entornos naturales, históricos, absolutamente maravillosos. Pero muchas veces hemos estado en el fondo de las prioridades, al final del todo. Estábamos en la frontera, éramos el último de los sitios donde las capitales miraban, y necesitamos convencernos de que se puede hacer cualquier cosa hoy en día dentro de cualquier rincón de Europa. Tenemos un nivel de conocimiento como no hemos tenido en la historia, nunca. Tenemos un nivel de solidez institucional, de instituciones financieras, de organismos de apoyo, de universidades, de centros de investigación, centros tecnológicos, especialistas en muchísimas materias cerca de nosotros, que nos permiten ser muy ambiciosos, y yo creo que ese es probablemente el mayor obstáculo que tenemos, la capacidad de creer en esa potencia tremenda que tenemos como sociedades, y a partir de ahí probablemente otro pequeño pecado que tenemos en nuestra tierra sea la falta de colaboración. Todavía somos a veces demasiado individualistas y necesitamos comprender que en un mundo tan complejo necesitamos alianzas. Tenemos que pensar en una lógica de proyectos donde muchas personas estén aportando lo mejor. Y esa construcción de un proyecto hoy en día es imposible que se haga desde una sola persona. Entonces, yo creo que, por un lado, conciencia de nuestra potencia, por otro lado, asumir la importancia y la fuerza que nos da la colaboración. Y había el otro día, hablando de estas cosas, un amigo que decía, y lo que posiblemente también necesitemos sea ambición, en el mejor sentido de la palabra. Es decir, disparar a la luna, tirar muy lejos, y esto es una cosa que nos ha dicho siempre Diego Hidalgo, seamos ambiciosos, porque ya vendrá luego la realidad a decirnos dónde nos tenemos que quedar, pero somos capaces de hacer cosas increíbles, lo hemos hecho históricamente, y creo que es el momento también de lanzar ese disparo al cielo, a la luna, como decía este amigo, porque las circunstancias nos acompañan. Bonito o que o Alejandro disse agora, e que o seu amigo também disse, sem dúvida, é isso mesmo. Sendo a Fundação Maimona uma das entidades parceiros do projeto EFES, e permita-me que faça aqui uma introdução daquilo que é o projeto EFES Impact, tem como objetivo fortalecer o ecossistema de apoio ao empreendedorismo social, inovador e inclusivo, com base nos desafios e oportunidades da Euro-região para a implementação de projetos de empreendedorismo social que gerem impacto positivo no território transfronteiriço, alinhados com um desenvolvimento endógeno e sustentável do território. E há pouco o Alejandro falava da colaboração, e como é que avalia a colaboração transfronteiriça entre Espanha e Portugal no âmbito do EFES Impact e de outros programas que têm ocorrido ao longo do tempo? Bueno, nosotros nos beneficiamos de muchos años de un pasado de construcción, de una relación de confianza y de colaboración. Creo que, salvo algunas discapacidades lingüísticas, sobre todo del lado español, somos capaces de pasar la frontera con facilidad. Y podemos entendernos porque tenemos una realidad socioeconómica muy parecida y tenemos unas problemáticas similares. Y todas las estadísticas nos hablan de esa homogeneidad, ¿no? del entorno de la frontera. La zona de cooperación de Alentejo, Centro y Extremadura, la región Euroace es una zona que lleva muchos años construyendo ese espacio de colaboración. Y yo creo que el consorcio de EFES es especialmente representativo de cómo hay que hacer las cosas, porque es un consorcio donde hay instituciones públicas importantes y hay instituciones privadas. Y esa combinación de esfuerzos entre lo público y lo privado, la sociedad civil y la administración pública, para facilitar el acceso a la actividad empresarial y a la actividad empresarial con impacto, creo que es esencial.
porque tenemos poca gente en nuestros territorios. Necesitamos asumir que tenemos muchísimo espacio para desarrollar cosas. Y dentro del respeto absoluto a nuestro entorno, porque yo creo que hoy en día la conciencia del impacto ecológico es fundamental, pero es una ventaja enorme porque tenemos un territorio muy poco estropeado, muy poco dañado todavía. Tenemos muchísimo espacio para desarrollar proyectos que además no impacten negativamente sobre el territorio, pero sí permitan alojar iniciativas que establezcan un contexto de modos de vida. Y esos modos de vida van a ser muy distintos, porque estamos en un mundo muy abierto, muy diverso, donde mucha gente quiere desarrollar un proyecto de vida y de negocio armonioso. Y yo creo que ahí somos muy competitivos. Hay un marco que a mí me parece maravilloso, que es el marco de la nueva Bauhaus europea, y nosotros lo hemos utilizado conceptualmente para darle forma a proyectos como el de la Escuela de Micronegocios, que va a estar dentro del proyecto EFES empezando dentro de un mes y pico. En ese marco, donde hablamos de 3 valores, sostenibilidad, inclusión y belleza, creo que la Eurorregión tiene unas posibilidades de crear nuevas actividades y nuevas actividades de impacto absolutamente competitivas. Sim, acho que o Alejandro já respondeu, mas acha que a criação desses projetos que estão a ser criados no âmbito do EFES Impact, do projeto, terão uma importância no futuro do empreendedorismo transfronteiriço, não havendo projetos financiados, esta cooperação e colaboração será essencial no futuro da Extremadura continuar a existir? Absolutamente. Y además, yo creo que es algo que nos da una ventaja competitiva. No se imagina uno la cantidad de niños y niñas en Extremadura que estudian portugués. Esto es algo que está mejorando enormemente. Pero yo creo que a nosotros el proceso de la integración europea nos ha abierto una puerta que todavía no hemos sabido aprovechar plenamente. Y ahí es donde me parece que el ámbito propio de EFES coincide mucho con la cultura de nuestras personas, de las personas que vivimos en estas regiones, porque nos importa, sociológicamente nos importa el efecto de lo que hagan las empresas sobre el territorio, sobre las personas, sobre los ecosistemas, y yo creo que eso es algo que se lleva muy bien con la idea del emprendimiento de impacto, con la economía de impacto, con la economía social, y me parece que es un ámbito que tiene todo el sentido, especialmente en tierras como la nuestra. Vemos, por ejemplo, en Extremadura hay un sector de economía social muy desarrollado en torno a las cooperativas agrícolas, pero necesitamos aprovechar toda esa estructura para que peguen un salto cualitativo y entren en otras dimensiones en las que todavía no han entrado. Esa cultura de la colaboración que todavía ciudadanos y ciudadanas en Extremadura, en Alentejo, en Centro, estamos acostumbrados a participar en todo tipo de redes, de asociaciones, de celebraciones culturales, porque nos gusta el elemento social, nos parece importantísimo, nos da una fuerza especial para desarrollar modelos de negocio innovadores. Y yo creo, de verdad, que son necesarios. O sea, nosotros tenemos unos retos impresionantes en este siglo y yo creo que una de las mejores maneras de afrontar estos retos es pensar en estos esquemas sofisticados, avanzados, pero a la vez muy arraigados de economía de impacto que van a salir de la imaginación de las personas que estamos aquí y de algunas que quieran venir a desarrollar esos proyectos. Claro que sim, claro que sim. E sente que existe obstáculos naquilo que é o empreendimento ou empreendedorismo em bom português entre Portugal e Espanha? Sente que Portugal tem algo mais desenvolvido ou Espanha está desenvolvida noutra temática, noutra área? Ou sente que os dois países estão ligados e estão a dar os seus próprios passos, mas que em conjunto depois terá um impacto enorme? Yo creo que todavía es verdad, nos falta un conocimiento mutuo más profundo, eso es importante, pero hay ámbitos, por ejemplo, Portugal está mucho más evolucionada que España en
innovación social. Hace ya bastantes años que hay un programa nacional de innovación social muy potente, al que no sabes la envidia que nos da en España ver el programa de innovación social de Portugal. Yo creo que hay una serie de cosas que hacéis maravillosamente bien. La sutileza comercial de las empresas portuguesas es una cosa de la que los españoles podrían aprender mucho, sinceramente. Y yo creo que hay espacios para el aprendizaje mutuo enormes. Y ahí es donde realmente creo que programas como este tienen todo el sentido. En fomentar el conocimiento, en que nos entendamos mejor porque nos conocemos mejor y en que eso sea una buena base para un aprendizaje mutuo. Porque a partir de ahí vamos a fomentar una confianza que va a permitir que se desarrollen proyectos conjuntos cada vez más intensos. Probablemente deberíamos llegar a ser muy ambiciosos y a empezar a tener espacios de coworking realmente híbridos, donde la gente físicamente, en algún punto de la raya, pueda estar trabajando juntos, 1 o 2 puntos, experimentalmente, a ver qué pasa. Seria muito interessante. E quase a chegar aqui a mais um episódio do nosso podcast e pegando nessa opinião que o Alejandro tem, por exemplo, dos coworks, quais seriam, na sua opinião, não sei se me consegue responder a isto, como é óbvio, mas os próximos passos fundamentais para que a colaboração transfronteiriça continue a melhorar e a capacitar e a inovar ainda mais do que aquilo que já tem feito? Pues yo alguna vez sueño con que ese programa de innovación social se establezca en España, o al menos en Extremadura. Sabes que tenemos autogobierno, tenemos una cierta posibilidad de desarrollar actuaciones. Creo que podemos de verdad trabajar conjuntamente muy intensamente en esto, y las personas que están en el mundo de la empresa y de los negocios son personas muy abiertas, son personas que están siempre dispuestas a establecer relaciones. Entonces yo creo que las condiciones están abonadas, solo tenemos que facilitar ese contacto y ayudar a que la gente empiece a mirar de una manera de verdad completamente natural alrededor 360 grados, que no estén solo mirando 180, porque ese es el entorno cómodo. Vamos a intentar que el otro trozo de la naranja sea igual de cómodo y que ese confort genere las relaciones que son las que van a hacer posibles un crecimiento endógeno y yo creo que muy distinto de lo que se puede apreciar en otras partes del mundo. Vamos esperar que seja assim e que seja esse o futuro da colaboração transfronteiriça. E pergunto com a nossa última questão, que é a habitual e que fazemos a todos os convidados, que é: qual é o seu maior sonho? ¡Wow! Pues mira, cuando he llegado a Évora y he visto el cielo y el tejado de la catedral perfectamente difuminado, esta claridad del aire, esta belleza, para mí sería que eso que sabemos que es bueno para todos, lo hagamos con intensidad suficiente como para que sea la manera normal de trabajar para todos, que no nos dejemos abandonar por determinadas ideas de que hay que competir y hay que destruir porque si no, no podemos crecer. Yo creo que podemos crecer de una manera armoniosa y creo que estamos muy cerca de poder conseguirlo, y ese es de verdad mi sueño más profundo. Obrigada, Alejandro, por ter vindo Obrigadíssimo. E ter feito uma viagem até Évora para fazer este podcast e ainda ter o desafio de eu falar português e o Alejandro perceber perfeitamente aquilo tengo que eu que llegar dizer. a ese punto, tengo que llegar. E isso ajuda também para quem nos está a ouvir perceber que tanto em português como em espanhol nos entendemos, e por isso é que é tão bom os projetos transfronteiriços e de colaboração como o EFSI Impact. Muito obrigada, Alejandro. Espero que este seu sonho se realize o mais breve possível. E agradecemos aos nossos ouvintes por estarem desse lado e aguardem pelo próximo episódio do podcast Conversas que nos Mudem. Obrigadíssimo. Esta iniciativa é cofinanciada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, FEDER, Programa Interreg 6A, Espanha-Portugal, no âmbito do projeto EFSI Impact.